Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Acabamos de hablar con la consejera del INE, Claudia Zavala. ¿Te interesa escuchar este podcast si estás interesado en la reforma electoral del 2026? Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, tu podcast, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. Derecho a Saber. En el episodio del día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Zavala Pérez, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, el INE, para hablarnos sobre el futuro de la democracia en nuestro país de frente a una nueva reforma electoral del 2026. ¿Qué cambia? ¿Qué está en juego? ¿Y cómo impactará tu voto? Gracias, consejera Claudia Zavala, por aceptar esta invitación. Estamos gustosos de tenerte aquí. Muchas gracias, Gaby, a ti, a todo el equipo por recibirme aquí. Gracias. Al contrario, un placer. La reforma electoral 2026 en México fue impulsada desde el Poder Ejecutivo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encargó una comisión presidencial para la reforma electoral. Esta no es la primera vez que en México se plantea una reforma electoral, pero quédate para enterarte sobre ella. Consejera, para comenzar y entender mejor el tema, el 2026 inicia con una discusión intensa sobre una posible reforma electoral, pero también en un contexto inédito por la concurrencia con las elecciones judiciales y estos últimos periodos electorales. Pero desde tu perspectiva, ¿qué implica esta reforma para el sistema electoral mexicano? Bueno, pues implica, Gaby, una gran necesidad de replantear nuestro pacto social. Eso implica. Y el pacto social deriva de todas las voces. El nuevo contrato social que se piensa establecer para poner las reglas del juego en nuestro sistema, que es un sistema democrático, implica que tenga que haber un fuerte consenso de ese nuevo pacto social que vamos a hacer. Eso es la Constitución, el pacto que las y los mexicanos nos damos para las reglas de la convivencia, y eso tendrá que ser, pues tiene que ser escuchado de todas las voces, de todo el consenso, debe de ser muy fuerte. Sobre todo, Gaby, yo creo que hay que ponernos en una dimensión de la relevancia de este planteamiento de reforma, que todavía no sabemos qué es, pero hay un planteamiento en el que las condiciones de hoy, de frente al mundo, exigen este pacto social con un fuerte consenso de las y los mexicanos, porque no tenemos fácil un esquema internacional en el que toda ese movimiento lo que debe generar y provocar esta reforma es que nosotras, las personas que vivimos en México, que habitamos aquí, que tenemos nuestra ciudadanía, estemos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas para nuestra convivencia y sobre todo para este sistema electoral que tiene que ver con el poder. Claro, nosotros también tenemos una voz dentro de ese nuevo cambio. Todas las personas la debemos de tener y debemos estar con ese convencimiento. Hay que escuchar las voces, hay que escuchar a las fuerzas políticas, todas, ese gran consenso, porque es nuestro pacto. Lo mencionaba al inicio que no es la primera vez que se presenta esta reforma, pero siempre históricamente las reformas electorales se van después de algún suceso, en el 77, dependiendo cuando le querían dar espacio o si había pasado un fraude electoral o consideraban que había pasado un fraude electoral, siempre había como un hecho que marcaba necesitamos pensar sobre la reforma electoral. En este contexto, ¿dirías que estamos en una reforma necesaria o es una reforma más de alto riesgo lo que se está tratando de hacer? Yo creo que sí hay necesidad de hacer ajustes al sistema electoral, pero se deben de conservar premisas básicas en nuestro sistema. Sí hay necesidad porque hay cosas, tú lo decías al inicio, la elección del Poder Judicial es algo diferente. Y ese algo tiene que ajustarse a partir de la experiencia que ya tuvimos y forma parte de nuestro sistema electoral. Sí hay que hacer ajustes en temas fundamentales, pero no hay que claudicar a cosas que son muy importantes, como sería la autonomía del Instituto Nacional Electoral
y la independencia de quienes integran los órganos de decisión de esa autoridad, que es la que se va a encargar de toda la democracia procedimental, las reglas del juego para la disputa por el poder. Ahí no tenemos que claudicar en términos de representación al pluralismo que mucho trabajo nos costó tener en México, un sistema en el que, fíjate qué importante es este sistema que se estableció. Desde que las minorías pudieron incorporarse con una fuerza que correspondía a sus votos, se logró en estas transiciones que los grupos minoritarios ocuparan los gobiernos. Sí. O sea, de esa magnitud es el que conservemos un sistema de representación en el que las minorías tengan posibilidades y condiciones equitativas en las contiendas electorales. Esto lo ha generado esas prerrogativas que se les dan a los partidos políticos para poner un piso parejo, ¿no? Entonces, hay financiamiento público y aquí es un tema fundamental. Sé que el financiamiento público es uno de los cuestionamientos que se formulan, pero vamos a ponerlo en su dimensión. El financiamiento público lleva un principio fundamental, que el dinero que el Estado ocupa para estos procesos políticos prevalezca sobre el interés o el dinero de intereses privados. Y eso es lo fundamental que se debe conservar. Obviamente, también tenemos que conservar y fortalecer, yo creo que ahí sí tenemos que entrar en la reforma, cómo se revisa y se controla el dinero en la política. El financiamiento, todas las aportaciones, que eso nosotros lo englobamos en fiscalización. Ahí necesitamos fortalecer ese sistema de fiscalización para adecuarlo a las necesidades actuales, a la tecnología actual, a la intercomunicación que tenemos entre instituciones, para hacer más efectivo el control y que recursos ilícitos en toda su magnitud no lleguen a la política, porque eso es lo que se debe de cuidar. Entonces sí tenemos que tener claro este sistema. Y otra cosa que creo a la que no debemos de claudicar, Gaby, y a toda la audiencia, es a tener este servicio de carrera profesionalizado en materia electoral, porque eso permite estándares de calidad en las elecciones, que el INE, su INE, siga brindando un servicio a las y los ciudadanos con estándares de calidad en la credencial de elector, en los procesos electorales, conociendo todo el territorio para poder hacer posibles las elecciones en condiciones de igualdad, de ciudadanización también. Acordémonos que somos autoridades ciudadanas y que el INE es un grupo de ciudadanos también que llevan a cabo estas funciones. Entonces, tenemos que ver eso. Por eso, sí es necesario que se hagan algunos ajustes, es necesario que se revise el sistema electoral de la elección del Poder Judicial. Nosotros hemos insistido en que no pueden convivir las elecciones de los gobiernos y las diputaciones, toda la representación, con las elecciones del Poder Judicial, porque son modelos diferentes. Si hoy los queremos juntar, va a haber un serio problema en las elecciones, porque son modelos. En uno no van los partidos políticos, en los otros sí, en la del Poder Judicial no. La forma de hacer candidaturas. Yo siempre pienso, ¿quiénes están afuera? Las y los ciudadanos. Claro. Imagínate si de por sí las campañas de los gobiernos, de gobernaturas, diputaciones, ayuntamientos, ya son complejas para que las personas conozcan a sus diputadas y diputados, a todos los candidatos y candidatas. Aderésale todos los otros cargos del Poder Judicial y el voto informado es esencial
para que nosotros ejerzamos nuestra soberanía, nuestro poder de decisión, a quién queremos que gobierne, quién queremos que represente y ahora quién queremos que juzgue, claro, ¿no? Entonces, esto. Y hay algo bien importante. Nosotros en México invertimos desde el Estado mexicano para hacer las elecciones que hasta hoy nos han dado estabilidad y paz social. Los procesos electorales, aunque cambien el partido en el gobierno, la representación, se dan en términos de paz, de orden y paz social. Esto lo tenemos que seguir conservando, debemos de seguir impulsando estas posibilidades y para ello es necesario que también quizá bajemos y veamos las tecnologías, el voto electrónico, cómo invertir en menores recursos, pero con las mismas garantías en las elecciones. Por eso sí es necesaria una reforma, sí, pero respetando autonomía, claro, independencia, claro, pluralismo. Bien, hablando sobre esta parte de los ciudadanos, también se había planteado sobre que las consejerías electorales fueran electas por voto popular. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Pues yo creo que no puede ser un modelo así para el Instituto Nacional Electoral. Déjame decirte que es altamente profesionalizada y especializada nuestra función. Y quienes nos hemos dedicado, al menos en la de La Voz, llevo 32 años en la materia electoral, siempre la experiencia te sirve de arropo para atender lo extraordinario que cada proceso electoral se vive. Nosotros el día de la elección, todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos nuestra casilla, pero eso se logra también por la profesionalización desde quienes deciden y el servicio profesional electoral. No me parecería que fuera un sistema adecuado por estas condiciones. Somos ciudadanas y ciudadanos. Quienes estamos en el Consejo General no militamos con ningún partido político, con ninguno. Llegamos a partir de los consensos de los partidos políticos, pero sí tenemos una amplia experiencia y especialización. Creo que hay que buscar un modelo que arrope y siga arropando esa especialización en la toma de decisiones y, por supuesto, en el servicio profesionalizado. Claro. También uno de los planteamientos más polémicos era la desaparición de los OPLES y la centralización total de las elecciones en el instituto, ¿no? O sea, quitar a la representación de los estados. Entonces, ¿qué implicaciones reales tendría esto para la organización en esto que me dices, ¿no? El servicio profesional que se han dedicado años a estar poniendo la casilla, capacitando a los ciudadanos, eligiendo dónde va a estar la casilla. ¿Qué implicaciones tendría esto en la organización de las elecciones? Fíjate que siempre hay que señalar y ser claros. Los OPLES, los institutos electorales, deben existir. Ellos atienden realidades. Okay. Un instituto electoral, por ejemplo, del estado de Oaxaca, conviven sistemas de elecciones. Imagínate todo eso centralizado en lo nacional. En Oaxaca hay muchas elecciones por sistemas normativos o usos y costumbres. En Chiapas, en Tlaxcala. Cada estado es una realidad diferente que atiende el OPLE en sus elecciones. Hay democracia directa también, ¿no? Instrumentos de democracia directa, revocación de mandato. En la Ciudad de México hay presupuesto participativo. Todo ese esquema que en su autonomía un congreso de cada estado regula de cómo quiere hacer sus elecciones, sus procesos de democracia directa o de representación, ahí todo esto lo hacen los OPLES. Y los OPLES tienen ese contacto también muy directo con las necesidades del Estado y la ciudadanía de ese Estado, que cambia de Estado a Estado. No somos los mismos, somos tan diferentes, tan diversos, desde los estados, los ayuntamientos,
que se hace necesaria la existencia de los soples. Ellos son quienes aterrizan muchísimas cosas en los municipios, por ejemplo, esa cercanía. Aunque el INE tiene trabajo territorial en todo México, siempre es una sinergia en cosas mucho más específicas y particulares que desde los estados se hacen. Y luego, en esos soples han surgido muy buenas prácticas también para atender y para poder implementar en las elecciones en general. Te pongo un ejemplo, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se tenía múltiples mecanismos para atender a personas con discapacidad. Esos mecanismos, cuando ya entró el sistema nacional electoral, pues también fueron acogidos por el INE, ahora cuando se creó el INE, y se están estandarizando, por ejemplo, a nivel nacional. Claro, vamos poco a poco en varias entidades porque tiene que ver también con recursos, ¿no? Pero todas esas garantías de derechos muchas veces nacen desde los soples. Sí. Se atienden necesidades concretas, ciudadanía concreta de un estado en su diversidad, pueblos y comunidades indígenas con un conocimiento más preciso. Entonces, claro que deben de seguir existiendo, convivir en nuestra democracia. Estamos en Derecho a Saber, tu podcast, hablando con la maestra Claudia Zavala, consejera del INE. También quiero que nos hables sobre un tema que es lo más sonado, y este espacio es como para combatir la desinformación. Pero, ¿cuál es tu opinión acerca de la desaparición de los cargos de representación proporcional? O sea, ¿qué va a pasar con...? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Se logró que se tuvieran diputados y senadores plurinominales para tener una proporción de la oposición? Incluso nace con un tema de tener control, pero tener a la oposición representada pero controlada. Pero, ¿qué es lo que implicaría en esta nueva reforma el querer disminuir esos cargos? Y también si existe la forma de reducir los costos, pero sin sacrificar la proporcionalidad y la pluralidad que debe tener un Congreso. Pues sí, mira, son decisiones que se van a tomar en la política, pero sí hay que recordar la historia. Y la historia fue de los grupos minoritarios, y incluidos muchas personas que hoy están en el gobierno, y eso hay que recordarlo. Fue un reclamo para que las voces de las minorías tuvieran incidencia en la representación. Y empezaron con estos diputados de partido, con fórmulas, y empezaron a buscar fórmulas hasta que lograron concretar las diputaciones por el principio de representación proporcional a través de listas votadas. ¿Qué permite eso? Las voces de las minorías. Que no solo las mayorías y la visión de las mayorías se impongan el trabajo legislativo, sino que también las otras voces, y así se fueron conquistando derechos. Sí. Fíjate que eso es muy importante. A través de estas voces de las minorías se fueron conquistando derechos y conquistando un sistema de garantías para las garantías de los derechos, ¿no? Un instituto ciudadanizado, autónomo. Estas buenas prácticas. Claro, y garantías, ¿no? La autonomía plena del INE, ahora del IFE antes, se logró por los reclamos, por las voces de estas minorías. Entonces eso da pluralismo y no debemos de claudicar, como te decía ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me parece que hay un reclamo, o al menos el que yo he escuchado en las voces, es de la forma como se eligen a quienes van a ocupar los escaños, ¿no? Y esa forma de cómo se eligen tiene que ver también con la democracia interna de los partidos políticos. Y ahí me parece que es un punto en el que se debe de trabajar en la reforma. Los partidos políticos son entes de interés público. Desde ahí partimos. Y como entes de interés público, están obligados a que al interior tengan un régimen democrático. Eso ya se dijo, incluso hay jurisprudencia, y los partidos políticos deben de ser regulados ahí en esos procesos. ¿Por qué? Porque quienes pertenecen a los partidos políticos, ese derecho de asociación, tienen derechos. Y esos derechos son incluso ocupar esos cargos para ser postulados a cargos de elección popular. Creo que ahí hay que voltear a ver y hay que definir un modelo que permita que
aún en el derecho de autoorganización de los partidos políticos, haya elementos democráticos al interior que permita que sus bases, que su militancia pueda acceder a los cargos, ¿no? No sé, hay que buscar modelos. Los partidos son muy celosos de su vida interna, pero yo siempre les he dicho, en 2007 hubo una reforma donde ellos reforzaron su derecho de autoorganización. Sí, pero siempre les he dicho que la Constitución no pelea con el derecho de autoorganización. El régimen democrático no pelea. Entonces, creo que hay que empezar a ver esa forma. Sí, esa es la preocupación, pero hay que luchar por preservar el pluralismo. Las voces de todos, de minorías, de mayorías, que se escuchen, porque así es como en México avanzamos al reconocimiento de derechos humanos, claro, a grandes cambios de sistemas en beneficio de la sociedad, de las y los ciudadanos. Hay que recordar que todas estas conquistas es lo que nos permite a nosotros como ciudadanos poner límites al poder. Eso nunca hay que olvidarlo en México y en todos los sistemas democráticos. Los sistemas y los derechos son parte de lo que tenemos la ciudadanía, las personas de a pie, para poner límites al poder. Bien, es eso, levantar la voz y ejercer nuestro derecho, que ahí está presente. También otro de los temas que quisiera que nos platiques, consejera Claudia Zavala, es acerca de el proceso, hoy cómo está el proceso de esta reforma. Hoy ya se creó esta comisión, entiendo que el INE entregó un documento para que se tomaran unas propuestas, hicieron una serie de propuestas. Hoy estamos a la espera de ver si pasa, pero ¿qué pasaría? Un poco que nos platiques cómo se vivió esto del INE, pero también ¿qué pasaría si esto se aprueba tan cerca a un ejercicio democrático que son las elecciones? O sea, ya si se va a aprobar en este mayo del 2026, que así es como aparentemente pasa, ¿qué pasaría con el INE? ¿Tiene capacidad de reaccionar ante estas nuevas reglas? Porque al final son 90 días antes de que se presenten, sí, ¿no? La disposición constitucional sí habla que este periodo, el artículo 105, debe dar ese lapso de 90 días para que se puedan hacer ajustes. Y sí, el INE siempre hará, siempre, Gaby, lo ha hecho, lo hará y lo seguirá haciendo, aplicar la ley vigente. Bien. Es mucho mejor que se den tiempos. Mira, en este tiempo, por ejemplo, yo les decía, en el Poder Judicial, en la elección del Poder Judicial, es necesario que se revise el marco geográfico. Ahorita ya se debería de estar trabajando en eso. Nuestra ley es vigente, okay, pero el órgano de administración del Poder Judicial es el que delimita circuitos. Ya debería de estar haciéndose un trabajo porque la base territorial es lo que despliega muchas acciones en materia electoral, ¿no? Nuestro territorio. Entonces, cualquier reforma, mientras más compleja, obviamente tendrá más reflejo, porque todo tiene reflejo en sistemas, en todo, y hay que arreglar todo. Mientras más tiempo se tenga de parte del INE, es mucho mejor porque los procesos se perfeccionan, se hacen con más cuidado. Ahora, te vuelvo a repetir, con la ley vigente se trabajará. Siempre lo ha hecho el INE, así es una autoridad muy resiliente. Bien. O sea, está listo para que, si en caso cambian las reglas, puede entrar en acción. O sea, al final tiene esa capacidad de resiliencia. Me gustó esa parte. También, gracias, Claudia, consejera Claudia Zavala. Quisiera también reforzar esta parte. Si se plantea esta ley, creo que ya, y entra en vigor, creo que ya se está estableciendo que no se va a juntar la judicial con la política, ¿no? Por modelos distintos. ¿También crees que hay algún otro cambio que se pueda diferir al 2027, además de la elección? O sea, es decir, a lo mejor aprueban la ley como está, pero algún otro cambio que es mejor esperar
a 2027, además de separar esto? No sé si vayan a implementar, por ejemplo, uno de los temas que se ha estado proponiendo, que ha estado en el debate, es el voto electrónico, por ejemplo. Nosotros ya tenemos probado el voto electrónico de residentes en el exterior, ha funcionado muy bien, pero siempre es necesario ir probando, dar certeza, porque de esto se trata, ganar confianza. Y a lo mejor ahí se podría dar un primer ejercicio vinculante, pero dosificarlo para ver qué oportunidades hay para el 30. Me parece que son temas que se pueden administrar en tiempos. Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, consejera Claudia Zavala. Finalmente, quisiera que nos hagas un resumen. ¿Cuál es el principio? Ya lo dijiste al inicio, pero quiero que lo recalquemos. Pero ¿cuáles son los principios democráticos que, en tu opinión, es un no negociable? Bajo ninguna circunstancia se pueden tocar en esta reforma electoral. Hay áreas de oportunidad que se pueden atender, pero ¿cuáles son los no negociables de esta reforma? En nuestro nuevo contrato social, ¿no? En consenso, tendría que ser autonomía de la autoridad electoral e independencia de sus integrantes en la toma de decisiones, pluralismo en la representación para que sigan existiendo estas voces y los derechos de las minorías a incorporarse, el servicio profesionalizado del INE y la ciudadanización de la autoridad electoral, el control, la prevalencia de los recursos públicos me parece que es importante frente a los recursos privados en las elecciones, porque esto tiene que ver con temas de equidad y el fortalecimiento del sistema de fiscalización, del control del dinero para que pueda tenerse mayor control frente a los recursos ilícitos. Creo que ahí no se tiene que claudicar. Los no negociables. ¿Y qué mensaje le darías a nuestra audiencia que está interesada en nuestro país y en este nuevo pacto social? Bueno, pues que primero que hay que estar atentas y atentos como ciudadanos y como personas que vivimos aquí en México, de que se sigan conservando estas garantías que son importantes, porque todas estas garantías tienen que ver con los derechos, la defensa, las garantías de tus derechos político-electorales. En materia electoral nos ha costado mucho reconocer que los derechos políticos electorales son derechos humanos. Nos costó mucho trabajo y las garantías para ello nos ha costado también más trabajo, así que hay que participar activamente, no dejar de participar como ciudadanas, ciudadanos con la autoridad electoral y siempre estar unidos vigilando que nuestros derechos no retrocedan, que siempre vayan para adelante. Progresividad. Muchísimas gracias, maestra Claudia Zavala, por acompañarnos en este episodio de Derecho a Saber. Muchas gracias a ti, Gaby, por esta oportunidad de dirigirme pues a todas y a todas ustedes, las personas que nos acompañan. Un placer. Soy Gaby Ortiz Portilla. Agradezco a la producción a Raúl y a Sergio, así como a mi equipo Jennifer, Mariana y Charlie. Recuerda, tienes derecho a informarte, a expresarte y exigir contenidos de calidad. Síguenos en Spotify, YouTube, X, Instagram, Facebook y TikTok como Derecho a Saber, tu podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Derecho a saber.